Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Jacob había terminado de bendecir a sus hijos, profetizar sobre ellos, y realmente él estaba en sus últimos momentos de la vida física, la vida en esta tierra. Siendo un hombre de fe, estaba listo, moría con confianza. Dios le había permitido mirar a su familia multiplicarse y moría confiando en que la promesa iba a continuar y la fidelidad de Dios se iba a hacer manifiesta a través de su descendencia. Por lo tanto, iba a morir en paz. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Continuamos estudiando el libro de Génesis en esa maravillosa historia de Jacob y su familia en Egipto. Y vamos a continuar estudiando en el capítulo 49 de Génesis, versículo 28 y parte del capítulo 50, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Así es que después de terminar esa profecía que él dijo a sus hijos, Jacob estaba listo para partir. Y dice el versículo 28, todos estos fueron las 12 tribus de Israel, refiriéndose a los hijos de Jacob. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos, y cada uno por su bendición los bendijo. Pues era una profecía y todo el pueblo iba a ser bendecido de diferentes maneras, diferentes aspectos. Aún Rubén, que había cometido un grave error, pues iba a ser bendecido porque era parte de Israel. Pero sabemos, por lo que ya hablamos y está escrito en el video pasado, que perdió su primogenitura por las decisiones que él tomó, de ir en contra de la moralidad de la familia y dormir con una de las concubinas de su padre Jacob, llamada Bila, que había sido sierva de Raquel. Así es que, junto con eso, él bendijo a todos sus hijos y también a Manasés y a Efraín, hijos de José. El versículo 29 dice, les mandó luego y les dijo. Él está dando las últimas instrucciones, está a punto de morir. ¿Qué les dijo? Yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. ¿Por qué? Porque era el campo que Abraham había comprado, hecho un trato y había pagado lo que se le pidió por obtener y ser dueño de aquel lugar, de aquel campo, y en ese campo estaba una tumba, una cueva que es una tumba, la cueva de Macpela. Versículo 30. Él específicamente dice, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham
con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. O sea que Abraham, el campo que había comprado, no podían hacer otra cosa allí sino sepultar a su gente, a su descendencia. Y ahí había ya otras personas que habían fallecido. El versículo 31 nos indica que Jacob tenía pleno conocimiento de lo que decía y de lo que había ocurrido desde Abraham, Isaac y Jacob. Perdón, sus antecesores. Versículo 31 dice, allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. Pues aquí se nos indica que estaban dos parejas allí ya. Los abuelos de Jacob, Abraham y Sara, y los padres de Jacob, Isaac y Rebeca, y que mismo Jacob ya había hecho uso de esa heredad, porque aunque no dice la Biblia de qué manera murió Lea o cuándo murió Lea, pues para ese entonces Lea ya había muerto, y siendo Lea la esposa legítima delante de Dios y también legalmente bajo las leyes del mundo, Lea era la esposa legítima. Eso debemos nosotros de entenderlo y comprenderlo. ¿Por qué? Porque es Lea la que al morir es sepultada en la sepultura de la familia. Raquel fue sepultada en el camino de Belén. Así es que Lea está con Sara y con Rebeca, sepultadas junto con Abraham e Isaac. Y Jacob quiere ir ahí cuando muera y ser sepultado. Dice el versículo 32, la compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Et, porque es la tribu cananita que vive allí, que es la comunidad que vive alrededor del campo que compró Abraham, los hijos de Et. Son etitas, pero son cananitas, porque viven en la tierra de Canaán, pero son de la tribu de Et, de la familia de Et. Y estos datos se están dando aquí para que todos nos demos cuenta que la comunicación de abuelo a padre y a nieto fue precisa. Todos sabían qué debían de hacer y cómo lo debían de hacer, y Jacob estaba dando instrucciones antes de morir. Después de que terminó de decir esto, en el versículo 33, dice, y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Después de dar las instrucciones a sus hijos, y especialmente él ya había hablado con José de que no lo dejara en Egipto, ya había terminado todo lo que quería decir. Después de dar las instrucciones precisas, él tuvo un movimiento de su cuerpo como señal de que su alma estaba siendo separada de su cuerpo y que estaba dejando de respirar. Y dice, expiró y fue reunido con sus padres. Un momento que a algunos de nosotros nos ha tocado vivir, mirar a un ser partir en el momento exacto. Y bueno, es un momento muy triste, pero también puede ser un momento muy emotivo, espiritualmente y con mucha, digamos, confianza en
en el único Dios del universo, en nuestro Señor, que es nuestra esperanza. Abro un paréntesis para comentarles algo que ocurrió en una experiencia que yo tuve. Esta persona no era mi familiar, pero sí era una persona importante como otra persona. ¿Por qué? Porque cada persona es importante. Esta persona estaba enfermo, él era un hombre, y estaba en sus últimas horas. Yo había hablado con él con anterioridad, le había presentado a Cristo como su Señor y Salvador. Él aceptó a Cristo, vivió con seguridad sus últimos días de su vida en esta tierra, pero llegó un momento que la enfermedad que tenía lo llevó al hospital y eran sus últimas horas. Cuando a mí se me avisó, yo alcancé a llegar al hospital y alcancé a entrar al cuarto y me dijo unas palabras. Realmente estaba a unas horas él de su muerte, pero las palabras que él me dijo me llenaron de confianza, me llenaron de regocijo, pero también miré que él también tenía confianza. Y las palabras que él me dijo fueron estas: lo espero allá. Esas fueron sus palabras. En ese momento, la familia de él, junto con él y conmigo, hicimos una oración y yo, para darle espacio a la familia, me retiré del cuarto, pero a las horas él partió. Aquellas palabras son palabras de confianza que más que una duda en mi ser, incrementó mi fe y mi confianza al escucharlo a él partir con la confianza puesta en Dios. Puede ser triste para la familia, pero no hay algo más grande que saber que un día uno va a partir para estar con su Creador, con su Salvador, para siempre. Así Jacob partía. Y sus hijos pasaban por una tristeza. El capítulo 50, que es lo que vamos a empezar ahorita, en su versículo primero, nos expresa lo que hizo José. Algo que yo hice cuando mi propia madre partió. Dice Génesis 50, versículo primero. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Yo recuerdo haber dicho en el momento de despedirme de mi madre, en el momento que ella murió, o cuando yo llegué, ya estaba ella fallecida, estas palabras que dije al besarle su frente, le dije: a descansar, madre. A descansar, ¿por qué? Porque realmente aquella persona que muere en Cristo descansa de sus obras de este mundo. Y es algo que nosotros siempre debemos recordar, y por eso debemos siempre estar listos y preparados e invitar a otras personas a que se preparen a través del arrepentimiento delante de Dios, a través de aceptar a Cristo, a través de vivir una vida agradable delante de Él, y a corregir errores cuando sabemos que los hemos cometido, los reconocemos y nos apartamos de ellos. Nosotros nos preparamos. Así es que José, sabiendo que su padre había vivido años importantes, 147, José humanamente muestra su dolor a través del llanto, abraza a su padre y le besa.
Pero se recupera José y en el versículo 2 dice, y mandó José a sus siervos, los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Versículo 3, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y le lloraron los egipcios 70 días. Nosotros sabemos por la historia que los egipcios antiguamente eran personas que hacían un proceso de embalsamiento o de embalsamar cuerpos de una manera, de un proceso muy sofisticado, que trataban los cuerpos con tanta dignidad que aún tenemos en la historia. Bueno, yo conozco por fotos, pero según la historia se tienen todavía cuerpos de personas fallecidas de hace miles de años. ¿Por qué? Porque el proceso que tenían ellos era un proceso que se llevaba su tiempo y era un proceso bastante delicado, pero bastante correcto. Y José pidió a la gente que estaba a su servicio que se ocuparan del cuerpo de su padre, y así lo hicieron. Lo hicieron por 40 días conforme al tiempo de los embalsamados, y por 30 días aparte tuvieron, digamos, un momento del llanto, de la tristeza, del despido de Egipto, y dice que en total fueron 70 días. Versículo 4. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo, ¿por qué? Bueno, José podía hablar con el Faraón, pero había un protocolo que seguir en la corte de Faraón. Recordamos, la corte es de la forma como se trabaja en Egipto, y para llegar a pedir algo al Faraón. Y les pone una petición para que hablen los que están alrededor de Faraón, de que se le permita llevar a cabo a su padre a enterrar donde se le pidió. Y lo hacen. Versículo 5. Mi padre, les dice, mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, ahí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. José es la petición que les pone por lo que le había dicho su padre, y quería cumplirlo porque era una promesa bajo juramento. Y José sabe que para Jacob y para él y todos sus hermanos es importante que se cumpla aquello. ¿Por qué? Porque es la tierra de la promesa, la tierra de Canaán. Y Dios iba a preparar todo en todas las mentes de las personas para que se cumpliera lo que Jacob había dicho. Y José dice que yo vaya y sepulte a mi padre y volveré. En el versículo 6 da la respuesta a Faraón y dice, y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Versículo 7, entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto. O sea, toda la gente importante, todos los líderes de Egipto, subieron y fueron con Jacob para sepultar a su padre. Esa fue la importancia que le dieron a tal acontecimiento por la muerte de Jacob, y que era el padre del hombre
que Dios usó para salvar a toda la tierra de Egipto y a muchas otras naciones alrededor. José. Versículo 8. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. O sea que todo adulto fue para allá. Existe la posibilidad, la Biblia no lo dice, que nada más dejaron a las nodrizas con los niños y que aún las mujeres fueron. Otros consideran que solamente iban hombres. Bueno, lo importante es de que toda la gente que era líder fue en caravana a acompañar a José a sepultar a su padre en una larga caminata o largo viaje hasta la tierra de Canaán. Versículo 9. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, porque la caravana era larga, numerosa e impresionante a todos los que miraban lo que estaba aconteciendo a su paso. Versículo 10. Y llegaron hasta la era de Atad, o sea, se acercaron al lugar donde ellos iban, que está al otro lado del Jordán, y endecharon ahí con grandes y muy tristes lamentaciones, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Antes de llegar, al cruzar el Jordán, antes de llegar a donde iban a sepultarlo, hicieron una pausa en su viaje, y por 7 días en un lugar llamado Atad, José ordenó que se detuvieran, y por 7 días, lo cual significa una bienvenida a la tierra de Canaán y una despedida de su padre de alguna manera humana. 7 días de duelo. 7 días de decirle a su padre, por así decirlo, ya que no creemos que los muertos escuchen nuestra voz, mas sin embargo, no lo enseña la Biblia que escuchen nuestra voz. Mas sin embargo, cuando un ser humano vivo lo expresa también para hacer saber a sí mismo y también delante de Dios que lo que se le pidió ha sido cumplido. Así es que en aquel duelo de 7 días, José se regocija también él mismo de volver, aunque haya sido a través del funeral de su propio padre. Esto es importante porque el dolor de José tiene 2 sentidos. Va a sepultar a su padre, pero está volviendo a la tierra que también José ama. Y lo vamos a mirar, que él también pide lo mismo que pidió su padre. Porque es la tierra de la promesa. Así es que está listo para despedir a su padre, y en 7 días, como respetando los tiempos de Dios, recuerden que en 7 días fue criado el mundo, y después de 7 días, él procede, porque fueron 7 días de duelo allí. ¿Y qué ocurrió en esos 7 días? El versículo 11 nos dice, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, porque era tierra cananea, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim,
que está al otro lado del Jordán. ¿Por qué? Porque recordemos que Misraim es un descendiente de Cam y que es el fundador de Egipto y que mismo Egipto significa Misraim o Misraim significa Egipto. Entonces los cananitas, que eran familiares también, descendientes también de Cam, por lo tanto familiares retirados, parientes retirados de los egipcios, miran este gran acontecimiento y ellos le ponen nombre, le ponen el llanto de los egipcios o el llanto o la tristeza de Egipto por aquel acontecimiento de que iban a un funeral tan importante como el funeral de Jacob. Iban acompañando a su líder salvador en la crisis, a José. Dice entonces el versículo 12, hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Todos sus hijos de Jacob estaban allí y cumplieron tal y como la instrucción de Jacob les había dicho. Versículo 13, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la cual había comprado a Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón, el Eteo, al oriente de Mamre. ¿Por qué? Porque fue exactamente allí, según lo que nos enseña la Biblia y lo que ya miramos en otros videos, de que cuando murió Sara, Abraham se levantó y fue a hablar con la gente de Et, los etitas, que son moradores de Canaán. Hizo un trato y él pagó con dinero según el precio que le dijeron. Compró el campo y ahí estaba la sepultura y ahí estaba, se le llama Macpela. Versículo 14. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Ese va a ser nuestro último versículo, el versículo 14 del capítulo 50. Nos falta una pequeña porción para terminar Génesis. Pero ¿qué podemos nosotros aprender exegéticamente de esta porción que hemos leído desde el capítulo 49, versículo 28, hasta el capítulo 50, versículo 14? Bueno, que Jacob fue bastante específico en lo que él pidió en su última voluntad. Que sus hijos, encabezados por José, quien era el líder, atendieron y escucharon con mucha atención y obediencia lo que su padre les pidió. Que había tanta gente que por amor a José se unió a este funeral y se hizo una gran caravana para cumplir aquella petición, aquella instrucción que les dio Jacob a sus hijos. Y que de alguna manera, a través de este funeral, mismo José había vuelto a Canaán, la tierra de la promesa. Pero sobre todas las cosas, que Jacob murió con mucha confianza, con mucha fe. ¿Qué nos enseña este principio, hablando hermenéuticamente, para traer ese principio en la actualidad? Algo que siempre debe de ser. Cuando uno hace una promesa, debe de saber cumplirla.
sobre todo aquellas promesas que son correctas, acertadas y hechas en Dios. ¿Por qué debemos de cumplirlas? Porque una promesa define la integridad de quien lo pide, porque está mostrando una confianza plena, y también define la integridad y honestidad y obediencia de quien lo hace, porque está mostrando un respeto hacia quien lo pide y también a los principios de Dios. Y recordando que si somos hijos de Dios, Dios siempre cumple sus promesas y nosotros debemos de procurar que también así sea. ¿Habrá alguna cosa en esta porción que podamos decir que no debemos de enseñar o que no debemos de creer por aquellos mensajes que se dan de repente en exégesis? Bueno, al mirar esta historia, hay una idea que no debemos de aceptar. Y esa es aquella idea que por qué el cuerpo de Jacob fue sometido a todos los rituales egipcios, siendo él un líder israelita, un hombre de Dios. Y les puedo decir esto. El cuerpo del hombre cuando está muerto no es afectado en lo más mínimo por lo que puedan hacer los humanos. En una ocasión, esta es una experiencia propia, alguien me preguntó que si podía poner en el féretro un artículo religioso en el familiar que había muerto. Era un familiar de quien había fallecido. Por supuesto, se me acercaron algunos creyentes y me dijeron, eso no debe de ser porque nosotros no creemos en eso. Yo le dije a la familia, usted haga como usted considere hacer. Y lo hice sin ningún temor y con todo respeto delante de ellos y delante de Dios. Porque los objetos o algún ritual de la familia no tiene un efecto espiritual ni moral en aquel que partió y que lleva a Cristo en su corazón. Te lo digo con amor y respeto. Jacob era de Dios y cualquier ritual que ocurrió en embalsamiento o lo que hicieron los egipcios con su cuerpo no tiene un efecto de lo más mínimo en quien es Jacob. Por lo tanto, abandonemos cualquier idea de que Jacob no debía haber sido tratado de esa manera o que José haya permitido que trataran el cuerpo de Jacob de esa manera. O algunos de nosotros que vivimos en la actualidad, pensar que cuando un pariente muere, que hacemos bien o mal. ¿Por qué? Porque en ocasiones dentro de toda la familia pertenecen a diferentes religiones y unos quieren una cosa y otros quieren otra. Los cristianos, nosotros no llevamos confusión, no llevamos problemas, sino que llevamos armonía. Al final de cuentas, el que partió, si lleva a Cristo en su corazón, cualquier cosa que ocurra no le afecta en lo más mínimo. Entendamos eso. Y evitemos problemas entre los que quedamos vivos. Porque al final de cuentas, nosotros, los que estamos vivos, necesitamos
amarnos y respetarnos, y en cuanto tengamos oportunidad, hablar de Dios a aquellos que lo necesitan. Pero para eso necesitamos ser luz y ejemplo para ellos. Así es que cierro este estudio penúltimo del libro de Génesis, deseando que Dios te bendiga, que Dios te proteja y que en tu vida, cuando parta un ser querido, que parta con Dios, y para eso se requiere que lleve a Cristo en su corazón. Si tú no lo tienes, bien puedes aceptarlo y pedirle perdón por tus pecados, y Cristo es fiel y justo para perdonarte y darte el regalo de la salvación por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Que Dios bendiga a ti y a tu familia. Te espero para el próximo video. Siempre hay que continuar creciendo y aprendiendo de la bendita palabra de Dios. Amén.